Damos gracias a Dios por la oportunidad de estar nuevamente con ustedes estudiando la palabra de Dios. Hoy sí vamos a entrar directamente al primer capítulo de la Epístola a los Gálatas y vamos a empezar a analizar los capítulos. Quiero decirles algo, en algunos casos cuando sea necesario vamos a trabajar versículo por versículo, pero en su mayoría vamos a tratar los temas en forma concreta y global. El versículo por versículo a veces nos puede perder del pensamiento general que se encuentra, debido a que la primera parte de la Epístola a los Gálatas es testimonial de Pablo. Y ese testimonio creo que debiéramos considerarlo en serio. Así que entramos en materia de una vez y vamos a leer la introducción de la epístola. Son los primeros 5 versículos y dice así: Pablo apóstol, no por investidura ni mediación humanas, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo levantó de entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado, según la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. La primera sección, que son los 2 primeros versículos, ya la hablamos de manera específica cuando tocamos el tema de la defensa de Pablo de su ministerio. El ataque básicamente de los judaizantes se dio en dos partes. Número 1, se dio tratando de enseñar que el judaísmo no podía dejar de vivirse dentro de la iglesia cristiana. Segundo, el ataque fue contra Pablo. Para los judíos y los judaizantes, obviamente, una persona no estaba autorizada a predicar ni estaba autorizada a enseñar nada, a menos que el Sanedrín de los judíos lo autorizara. Pero resulta que la iglesia cristiana ya no está sujeta al Sanedrín. Y por cierto, el Sanedrín fue el principal enemigo del cristianismo al principio. Es decir, fueron los que motivaron al pueblo a que Cristo fuera crucificado. Fueron los principales líderes del pueblo de Israel los que hicieron que se persiguiera a los primeros cristianos. Aquí tenemos entonces un marco bien complicado, porque ellos no quisieron aceptar que Jesús era el Mesías. Y esa falta de aceptación quebrantó el plan original de Dios, y lo que hizo fue abrirse a un pueblo gentil y establecer el evangelio para todos. No se excluye al judío, pero los judíos no tienen salvación a menos que se vuelvan a Jesucristo, su Mesías. Así que puedo decir, sin temor a equivocarme, que aquellos que nacieron judíos, pero que no reciben a Jesucristo, no tendrán vida eterna. Por muy pueblo de Dios que se pueda decir, están excluidos de la salvación, porque la única salvación posible es a través de Jesucristo. El mismo apóstol Pedro, cuando predicó a los judíos, les dijo: porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino solo en el nombre de Jesucristo. Así que este es el punto. La primera parte, Pablo, y ya lo tocamos, Pablo defiende su ministerio. Y habla de que él no fue reconocido por el Sanedrín ni ninguna autoridad, sino que fue llamado directamente por Dios. Y esto es importante que lo tengamos claro. Ya, por cierto, ya lo hablamos en un programa anterior, pero nada cuesta recordar algunos puntos claves. El ministerio de Pablo se basa en un llamamiento directo de Dios.
regularmente ocurre en el Nuevo Testamento que cada vez que Dios llama a alguien le dice de una vez para qué lo quiere. Y cuando Pablo fue llamado allá en Damasco, cuando Ananías fue a sanarlo y a profetizarle lo que Dios quería, de una vez le dijo, tú me serás un enviado o un apóstol a los gentiles. Desde entonces, y fíjense ustedes, pasaron 14 años en preparación para Pablo para poder hacerlo. Pablo no estuvo a los pies de Gamaliel porque ya no era lógico que viniera a los pies otra vez de aquel que le enseñó el judaísmo, sino que creció a los pies de Jesucristo. Por esos 14 años nosotros entendemos eso. Entonces, Pablo no solo tiene la garantía de que Dios es el que respalda su ministerio, sino también tiene la garantía de que Dios es el que respalda su enseñanza. Eso es lo que nos está diciendo. No se lo dio ningún hombre, se lo dio Dios. Y la idea era que explicara bien las cosas que el Evangelio quiere enseñarnos a nosotros. Así que estamos delante de uno de los puntos más sobresalientes de la epístola, en el sentido de que es una obra de Dios. La epístola a los Gálatas es una obra de Dios, revelada por Dios a un hombre llamado por Dios para predicar el Evangelio desde la perspectiva de la obra de Cristo. Así que él habla de Jesucristo como aquel que lo llamó, como el que murió y como el que resucitó, que es Dios con nosotros. Esa es una realidad que no podemos hacer a un lado. Por la otra parte, se nos habla a nosotros algo sumamente interesante en términos de la obra de Cristo. Y es que Él dice literalmente que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan a ustedes gracia y paz. Este ya es un sistema de saludo en la mayoría de las epístolas y las cartas de aquel tiempo, pero este tiene énfasis en dos palabras. Yo quisiera enfatizar estas dos palabras, y lo voy a hacer rápido porque creo que la mayoría de ustedes ya conoce el significado de estas palabras. En un programa anterior ya explicamos bien lo que es la gracia de Dios. Nosotros somos salvos por gracia, y eso quiere decir que no tenemos que hacer nada para ser salvos, solo creer en Jesucristo. No hay que hacer ninguna obra, no hay que tratar de llevarle un regalo a Dios para que nos acepte. Sencillamente, con creerle, Dios nos da la vida abundante. La gracia significa un regalo, pero esa misma gracia es el poder de Dios actuando en nosotros. Así que nosotros estamos delante de una salutación sumamente importante, ¿saben? Porque la gracia es, recuerden que todo lo que Dios les dio a ustedes es un regalo. Es un regalo por la fe que han tenido. Es un regalo por haber creído en Jesucristo. Es un regalo para fortalecerlos y hacer que ustedes puedan vencer todas las mentiras y todos los obstáculos que vengan en la vida. Tienen la gracia de Dios para salir adelante. Y la otra palabra que utilizan es la palabra paz. La palabra paz es una palabra de mucha importancia en el ámbito del idioma hebreo. Viene, aquí en el Nuevo Testamento está la palabra griega, que es eirene. La palabra hebrea es la palabra shalom. Ustedes saben, esa palabra está conjuntada con varios. Por ejemplo, Salomón es como hijo de paz. Jerusalén es ciudad de paz. Básicamente está hablando de paz, pero en términos del saludo, shalom y paz significan
no solamente que no haya guerra, que no haya esclavitud, que no haya problemas de ese tipo, sino que está diciendo que haya una claridad interna de que estamos en paz con Dios y estamos en paz con los demás. Además de eso, esa paz nos hará prosperar y nos bendecirá en todo momento. Por lo tanto, es importante que nosotros veamos que el saludo pone las cosas centrales para que el pueblo tenga la claridad de que Dios nos está dando la gracia para vivir en paz unos con otros y con Él. De ahí habla de que Jesucristo, porque otra vez, ¿de dónde viene la gracia y de dónde viene la paz? Jesucristo ganó esa gracia y esa paz en la cruz del Calvario. Ahí Jesucristo borró nuestros pecados y nos rescató de este mundo malvado, es lo que dice Pablo. Nos rescató. Es decir, podría aún cambiar la palabra rescató por decir nos santificó. En el sentido de que el primer término o el primer sentido de la palabra santo es sacado de un ambiente para pasarnos a otro ambiente. Dios nos saca del mundo malvado para trasladarnos al mundo o al reino de su amado Hijo. Nosotros salimos de ahí, fuimos rescatados por la obra de Jesucristo. Vean ustedes cómo explica el Evangelio. Jesús muere en la cruz, pero no hay una explicación en los Evangelios. Ahora estamos encontrando que en el Evangelio se nos trabaja a nosotros de una manera concreta con respecto a la obra de Cristo aplicada a nuestra vida, diciéndonos que el poder, la gracia y la paz de Dios se alcanzan a través de Jesucristo, que dio su vida por nosotros. Y lo especifica diciendo, esta es la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Si ustedes se dan cuenta, el corazón del mensaje es que toda la paz viene por medio de Jesucristo. Él nos puso en paz con Dios al perdonar nuestros pecados, pero al mismo tiempo nos puso en paz unos con otros para que el amor de Dios fluya entre nosotros. Esa es una realidad y esa es la voluntad de Dios, ese es el plan de Dios y nosotros tenemos que entenderlo porque Él está a cargo de todo. Todo lo que bueno que está pasando en nosotros viene de Dios. Toda buena dádiva y todo don perfecto procede de nuestro Padre de las luces, dice Santiago. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta de eso. Permítanme avanzar un poco más y voy a leer los versículos del 6 al 10. Ahí ya Pablo entra en materia y le dice a los Gálatas estas palabras. Me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito. Si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. ¿Qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a los otros, no sería siervo de Cristo. Curiosamente, aquí nos encontramos con un punto que yo le llamo ¿cuántos evangelios hay? Porque Pablo empieza diciendo, ustedes están abandonando lo que les enseñamos por otro evangelio. Pero el mismo Pablo explica, no es que haya otro evangelio, sino que están alterando el evangelio. Voy a llamar a esto herejía. Y voy a explicar la palabra herejía.
La palabra herejía no es algo tan contrario a la palabra de Dios que nos asombre a nosotros de ver la enemistad con Dios. Herejía es cambiar el sentido de lo que Dios nos está hablando y empezar a vivir y a creer una cosa diferente de lo que Dios dice. Por ejemplo, Pablo está diciendo, Dios nos salva por gracia. Los judaizantes están diciendo, Dios nos salva por gracia y por la ley. Bueno, ahí hay una herejía. Está alterando el mensaje del Evangelio. Entonces, viendo eso, la primera cosa que noto es el desagrado profundo del apóstol Pablo de los Gálatas, que rápidamente empezaron a creerle a los judaizantes y empezaron probablemente a practicar algunas cosas del judaísmo. Sin embargo, yo creo que tenemos que darnos cuenta de algo que es significativo. Ese enojo de Pablo creo que es justo cuando uno transmite la verdad a un pueblo y de repente viene alguien y engaña al pueblo y arma un mar de confusión en la iglesia. Miren, creo que no voy muy lejos si trato de ver este mismo concepto de Pablo aplicado a la iglesia de hoy, del siglo XXI. A finales del siglo pasado se levantó un movimiento judaizante en este mundo. No es mesiánico como aparece a veces, sino que es un movimiento judaizante. Es decir, ellos están tratando de que todos los cristianos nos volvamos al judaísmo. Y están tratando de enseñar cosas que no corresponden al plan de Dios. La primera cosa que Pablo dice aquí es, eso es asombroso para mí. ¿Cómo es posible que conociendo la verdad ahora se vayan atrás de una sombra o atrás de una figura que no corresponde? Pero miren, cuando una persona no está bien asentada en las verdades de la Biblia, y especialmente el Evangelio de la Gracia, y yo insisto en eso, porque el Evangelio de la Gracia es un evangelio que nos habla de que no necesitamos hacer ninguna cosa, ni tradición, ni situación por el estilo, para agradar a Dios. Lo que Dios quiere es que le busquemos, le amemos, le sirvamos, trabajemos por Él, prediquemos el Evangelio, demos testimonio de la verdad, miremos cómo nos cambió Dios y hagamos eso delante de los demás. Pero que vengan aquí y nos digan, mira, eso no vale, sino que ustedes necesitan circuncidarse los hombres y todos tienen que celebrar las fiestas judías. Eso sucedió aquí en Guatemala. ¿Saben? Una vez me abordó un hombre aquí y me dijo, mire, yo le puedo a usted sacar toda su genealogía hasta llegar a las raíces mismas de su raza. Porque resulta que usted es de apellido Fernández y todas las personas que terminan en EZ son de origen judío. Fueron los que se cambiaron nombre en España, los sefarditas, cuando empezó la persecución terrible de la reina Isabel en España, y los judíos tuvieron que emigrar a América y a otros lugares. Pero yo le digo, mire, supongamos que eso es verdad. ¿Qué gano con eso? Si la salvación no viene por ser judío, viene por creer en Jesucristo. Entonces, ¿qué ventaja tiene para mí llegar a este punto? Es que usted tiene que volver a sus raíces. Mi raíz es Jesucristo. Esa es mi raíz y no tengo otras raíces. Por lo menos las raíces culturales del judaísmo no me corresponden. Bajo ese sentido, yo me doy cuenta de que con qué facilidad se empieza a predicar otro evangelio.
Sin embargo, el mismo Pablo dice, no existe otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que hay personas que siembran confusión tergiversando el evangelio de Cristo. Ese es el problema. Y entonces, bajo esto quiero decirles lo siguiente. Es muy importante que nosotros notemos que todo lo del Antiguo Testamento en cuanto al culto, el templo, el tabernáculo y todo eso, son figuras de lo que habría de suceder en la realidad en Cristo. Entonces, básicamente, Pablo llega a afirmar que todos los que están enseñando algo diferente están bajo maldición. Y déjenme decirles esto. Nuestro mundo no solo está atorado de los problemas judaicos, como lo que Pablo menciona aquí. Tenemos ese conflicto. Y en algunos lugares, por ejemplo en España, está muy fuerte ahorita el movimiento judaizante. Pero hay otra cosa más, y yo creo que debiéramos darnos cuenta de eso. ¿Cuántas sectas se están moviendo en nuestro mundo? Fíjense que falsos predicadores empezaron con un programa que le llamaron la Supergracia. Hay otros que han alterado el evangelio, que predican solo Jesús. Hay otros que predican la prosperidad pura. Obviamente nos estamos encontrando con los judaizantes. Pero si a eso le añadimos las sectas que ya están, entonces nos encontramos con los mormones, los testigos de Jehová, los modernistas y tantísimas ideas más. Déjenme decirles esto. El Evangelio de Jesucristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos de los siglos. No podemos cambiarlo y no podemos aceptar que nos vengan con mentiras. El cristianismo está fundamentado en la fe de Jesucristo. Ya hablamos un poco de la gracia, así que entendemos que la gracia es el regalo que Dios nos da por la fe y es esa salvación. Pero les quiero poner un buen ejemplo, porque en la Edad Media la Iglesia Católica era una iglesia totalmente diferente al Evangelio. Martín Lutero era un monje y como monje pertenecía a una orden, creo que eran los agustinos, y era una orden que al mismo tiempo era de los lacerantes. Es decir, ellos creían que Dios era un Dios de ira, un Dios de cólera, un Dios que iba contra el pecado y sacaba las armas para matar a todos los pecadores, y que los pecadores no tenían esperanza ninguna. Y fíjense ustedes que parte de la historia de Martín Lutero es que agarraba látigos y se latigaba la espalda y se sangraba, pasaba en ayuno muchísimos días, estaba metido en un montón de cosas. Hasta que el superior de su orden le dijo, mira, deja de estar haciendo eso y lee la Biblia. Y lo mandó a estudiar. ¿Saben ustedes? La epístola a los Gálatas se transformó en la fuente de vida para Martín Lutero. A través de esta epístola y de Romanos, él se encontró con el mensaje de un Dios de amor, con el mensaje de un Dios que tiene misericordia de los hombres, con el mensaje de un Dios que fue capaz de enviar a su Hijo para que muriera en la cruz del Calvario y a través de su sacrificio y de su sangre derramada todos seamos perdonados y no estemos sufriendo tanto por la maldad que ha habido en nuestro corazón. Y viene Él y nos cambia tan profundamente que nosotros ya no volvemos al pecado que vivíamos antes, tal como Pablo nos dice. Él nos sacó de este mundo malvado. Él lo hizo. No solo nos sacó, nos cambió por dentro, nos transformó. Y entonces nosotros nos damos cuenta que el Evangelio trae esperanza, no trae condenación. El Evangelio no es para que nos estemos somatando el pecho,
sino es para que estemos dándole gracias a Dios y alabando su nombre por el mensaje de amor, de misericordia, de cuidado y de respeto. Dios lo que quiere es que nos amemos los unos a los otros. Dios lo que quiere es que haya paz entre todos. Dios lo que quiere es que su gracia se mueva poderosamente entre nosotros para que su nombre sea conocido en todos los países del mundo. Es importante entonces que nosotros descubramos a la luz del Evangelio, tanto el Evangelio narrado en los 4 Evangelios como el Evangelio de Pablo, que es de la gracia, la explicación verdadera del Evangelio de Jesucristo, en donde nosotros encontramos la verdadera fe y la verdadera salvación. Dios nos llamó a eso y nosotros vamos a caminar en eso todos los días de nuestra vida. Yo quiero dar gracias a Dios por eso. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias porque todos podemos venir a la salvación, seamos judíos o seamos gentiles. Dios dio su vida por nosotros en Cristo Jesús. En Él hay salvación y verdad. En Él no hay condenación, sino hay misericordia y perdón y hay vida abundante. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Doy gracias a Dios por eso y les bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén.